Buenos días, entonces, a todas, a todos. Agradezco otra vez a toda la gente que generó este espacio y me invitó a participar. Les doy la bienvenida. Y, y bueno, lo que les voy a proponer pensar son algunas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la genética y con un tema que va mucho más allá de la genética, que es esta cuestión del pensamiento crítico. Sobre temas sobre el cual hay muchos puntos de vista, muchas perspectivas. Por lo tanto, lo que yo voy a presentar acá es un modo posible de ver estas cuestiones. Antes de empezar, quiero decir brevemente que lo que voy a compartir con ustedes es producto de una reflexión colectiva. Yo soy parte de un grupo de investigación, que es el Grupo de Didáctica de la Biología, que dirijo junto con la doctora Alessa Mainardi en el Instituto Cefiet de la UBA. Y en particular yo estoy a cargo de un subgrupo dentro de ese grupo general, que es el grupo de didáctica de la biología evolutiva, genética y ecología. También, por supuesto, hay otros colegas, amigos, estudiantes que nos ayudan a pensar estas cosas. Entonces, bueno, aunque lo que voy a decir es pura y exclusivamente responsabilidad mía, espero decir algunas cosas un poquito polémicas, así que vale más todavía esta aclaración. Como suele decirse, la responsabilidad es mía, pero bueno, lo que uno piensa, lo piensa siempre en diálogo con otros, así que está bueno decirlo, y en esta línea quería mostrar acá las caras de estos grupos. Arriba a la izquierda ven a la doctora Alessa Mainardi, con quien codirigimos estos grupos, y el subgrupo de abajo es el subgrupo de didáctica de la biología evolutiva, genética y ecología, donde está Verónica, que es ha sido mi nexo inicial con ustedes. Y bueno, somos un grupo incipiente, en orden, desde el extremo superior izquierdo, están Gastón, Betina, Cintia, Carolina, Sebastián, Joaquín, Valeria y Verónica. Así que bueno, nada, quería comentar que somos un grupo de investigación y que entonces lo que uno cuenta siempre le debe buena parte de lo que es a este diálogo con estos grupos. Así que voy a empezar, voy a intentar, no sé si lo voy a lograr porque me cuesta, pero voy a intentar ser breve para que quede un espacio para preguntas, que suele ser muy rico ese espacio. Y empiezo planteando una pregunta que es, lo que voy a plantear en realidad vale para la enseñanza de las ciencias naturales en general, pero lo voy a ilustrar y aplicar a la genética, ¿sí? Empiezo con una pregunta que es: ¿para qué enseñar ciencias naturales, biología, genética? ¿Sí? Una pregunta que a veces nos olvidamos un poco, porque por ahí a los que estamos en esto nos parece obvio, pero creo que es una pregunta que hay que recuperar, porque depende de qué respondamos a esto, dependerá de qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. La respuesta a esta pregunta puede ser larga, hay muchas razones por las cuales se argumenta que sería necesario y sería deseable que todo el público general aprendiera ciencias naturales, biología y genética. Pero en esas respuestas es común que uno de los objetivos que se declaren sea esta cuestión de formar ciudadanos y ciudadanas críticos. Entonces eso nos lleva a la pregunta de cómo tender a esto, ¿no? O sea, ¿de qué modo la enseñanza de la genética puede aportar a la formación de ciudadanos críticos? Y esto nos lleva a la pregunta de qué entendemos por pensamiento crítico. Y hay infinidad, literalmente hay decenas de definiciones, no los voy a aburrir con eso, así que voy a ir directamente a una que más o menos capta tal como yo entiendo esta cuestión del pensamiento crítico. En esta definición dice que se trata del pensamiento autorregulado con respecto a situaciones problemáticas relevantes, que involucran juicios de valor sobre qué hacer, qué creer, y que implica criterios apropiados en relación con las deliberaciones, los juicios, justificaciones, etcétera, etcétera. Pensemos en cualquier situación relevante y problemática. La actual pandemia nos está enfrentando violentamente con varias de estas situaciones. Entonces, bueno, uno aspiraría a que todo ciudadano, toda ciudadana, frente a, por ejemplo, decidir si está a favor o no de ciertas medidas de aislamiento social, por mencionar un tema polémico de mucha actualidad, una persona con capacidad de pensamiento crítico debería poder llevar a cabo
un razonamiento, un pensamiento autorregulado. Eso significa con un alto nivel de conciencia de para qué, de cuál es la pregunta, de cuáles son las posibles respuestas, de cuáles son las razones por las cuales uno se inclina por una respuesta o por otra, etcétera, etcétera. Y finalmente esos razonamientos llevan a un juicio de valor, en el cual uno decide actuar o pensar o posicionarse de cierto modo. Y uno hace eso atendiendo a ciertos criterios que, como dicen algunos autores, son los criterios que hacen al buen pensar, entre comillas. Bueno, este es un objetivo muy ambicioso, nadie puede decir que lo ha alcanzado definitivamente, yo ni loco diría eso de mí, pero en parte el desafío es tenerlo como un norte, como un ideal, ¿sí? Y pensar qué podemos hacer para arrimarnos un poquito a ese ideal, sabiendo que es algo que ninguno de nosotros puede decir nunca que lo haya alcanzado en su totalidad. Pensando en cómo la enseñanza de la genética podría, insisto, cuando digo genética, piensen en ciencias naturales, en biología, y son distintos niveles de especificidad, pero en gran medida son reflexiones que valen más en general. La propuesta que yo les voy a presentar, que es una propuesta en construcción, como dice ahí, porque de ningún modo creemos tener en claro la respuesta a semejante pregunta, son unas puntas para empezar a pensar. Esta propuesta se basa en 4 pilares. Los voy a enunciar ahora, por ahí van a sonar medio esotéricos algunos de estos títulos, pero los voy a ir desarrollando después. Esta es una cuestión tan amplia y tan compleja que se relaciona con infinidad de temas. No los voy a abordar todos en profundidad porque tardaría 18 horas y ustedes me odiarían. Entonces, bueno, me voy a detener más en unos que en otros, algunos quedarán solo mencionados, y después en el espacio de las preguntas, si es necesario y hay interés, podemos retomar algunas de las cuestiones que mencioné más superficialmente. Lo primero que propongo como uno de los pilares para esta enseñanza de la genética, para un pensamiento crítico, es que la necesidad de abordar directamente en la enseñanza casos relevantes. Casos relevantes me refiero a tópicos, casos, problemas, asuntos que sean de interés para la población, para el público en general, ¿sí? Como dije, en segundo nomás voy a desarrollar esto. El segundo pilar es la necesidad de lo que yo llamo una perspectiva metacientífica sofisticada. Metacientífico se refiere a filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, sociología de la ciencia, o sea, todos los análisis sobre lo que es la ciencia, cómo se produce, etcétera, etcétera. Ese es el segundo pilar, y dice general y específico porque lo que voy a proponer es que hace falta una reflexión sofisticada y basada en la investigación acerca de qué es la ciencia, de cómo funciona, de por qué es o no confiable el conocimiento científico, etcétera, etcétera, para la ciencia en general, pero también hay desarrollos en este sentido específicamente relacionados con la biología y con la genética. Voy a ilustrar esto en minutos más. El tercer punto es lo que llamo perspectiva teórica plural y perspectiva no excepcionalista de lo humano. Perspectiva teórica plural se refiere a que, básicamente, a la afirmación de que para comprender cualquier asunto relevante, cualquiera, piensen en la pandemia, piensen en cualquier fenómeno que nos convoca como ciudadanos, ¿no? Los problemas de violencia, la xenofobia, etc. Bueno, este tercer punto se refiere que para comprender cualquiera de estos asuntos hace falta mirar esos asuntos desde múltiples perspectivas teóricas. Lo que es lo mismo, es una declaración de principios que ninguna teoría sola per se puede dar cuenta totalmente de un fenómeno complejo como son estos que nos preocupan. La cuestión de la perspectiva no excepcionalista del humano se refiere a rechazar una larga tradición occidental, que es considerar que nosotros los humanos somos un tipo de entidad radicalmente distinto de los otros seres vivos. Contra esto, la perspectiva evolucionista que adopto nos invita a pensar en términos más continuistas. Esto va a significar, básicamente, para decir algo que ya me arrima a cuestiones polémicas, que si los modelos de la genética han resultado reveladores, explicativos, iluminadores para comprender por qué los animales no humanos se comportan como lo hacen, por qué tienen las diferencias que tienen, en definitiva, por qué son como son, ese poder explicativo también debe valer para nosotros los humanos, porque no somos un tipo de entidad radicalmente distinto.
Y el cuarto punto es la necesidad de una reflexión metacognitiva sobre lo que podríamos llamar sesgos del pensamiento en general, ¿sí? La idea acá es que si no somos conscientes de cómo tienden a funcionar nuestras mentes, por así decirlo, en piloto automático, entre comillas, difícilmente seamos capaces de un pensamiento autorregulado, consciente, ¿sí? Que tenga en cuenta las limitaciones, los sesgos y que por lo tanto nos permita tomar decisiones para ir por mejor camino, digamos. Estas son las 4 ideas que voy a desarrollar a continuación. Me voy a detener más en unas que en otras. Primero digo algo sobre esta cuestión de la necesidad de abordar casos relevantes. Aclaro algo, voy a hablar de lo humano por momentos y voy a hablar de casos relevantes. Y voy a decir directamente a qué me estoy refiriendo. Por razones que son más o menos evidentes, los temas que más nos interesan a los humanos son los temas que tienen que ver con nosotros como humanos. En particular con nuestra mente y con nuestra conducta. Ejemplos como los que mencionaba recién. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay xenofobia? ¿Por qué hay las diferencias que hay entre individuos humanos, entre grupos humanos, etcétera, etcétera? ¿Por qué tenemos los problemas sociales que tenemos, etcétera? Bien, esas son las cuestiones relevantes, ¿sí? Y digo que hay que abordarlas directamente. Piensen en temas bien polémicos, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de las diferencias de base biológica entre sexos, entre géneros, entre categorías sexogenéricas, llamémosle como mejor les parezca. Temas polémicos, ¿no? Temas como tales como las diferencias biológicas entre poblaciones humanas, etc. Bien, ¿por qué digo que es necesario en la enseñanza abordar directamente estos temas? Básicamente porque lo que quiero decir es que si enseñamos genética con los guisantes de Mendel o con las moscas de la fruta, y después vamos a pretender que los estudiantes y las estudiantes egresados sean capaces de, con esas herramientas, poder pensar críticamente, por ejemplo, en relación con lo que se dice sobre las bases genéticas de la conducta humana, creo que nos estamos equivocando, porque todo lo que aprendemos en la escuela o en la universidad lo aprendemos a partir de lo que podríamos llamar ciertos casos paradigmáticos, ciertos ejemplos paradigmáticos. Aprendemos las teorías a partir de ciertos casos típicos, que muchas veces son tradicionales. Y lo que estoy diciendo es que suponer que alguien que aprendió genética con guisantes y con moscas de la fruta va a poder extrapolar directamente esos aprendizajes para abordar temas más complejos como la genética del comportamiento humano, es un poco ingenuo. Porque eso es un razonamiento analógico y sabemos que la capacidad de realizar esa extrapolación depende en gran medida de qué tan cercanos son los casos con los cuales aprendí la teoría y los casos en los cuales la quiero aplicar. Entonces, enseñar exclusivamente con ejemplos muy sencillos y muy alejados de los casos complejos y relevantes, me parece que es algo que hay que repensar, ¿sí? Por lo tanto, me parece que hay que animarse y meterse y tratar con los estudiantes los temas complejos y polémicos. La relación entre la genética y la salud, incluida la salud mental, la relación entre la genética y las diferencias relacionadas con las categorías sexogenéricas, la cuestión de las diferencias genéticas entre poblaciones humanas, la cuestión de la genética, la mente y la conducta, que son los temas más complejos y más polémicos. Esta es la primera idea. Las noticias, los medios, los hechos públicos nos ofrecen todo el tiempo ejemplos para tratar esto y nos muestran la relevancia de tratar esto. Muestro un ejemplo. El año pasado en el diario La Nación sale una nota, es una nota en definitiva que busca argumentar en contra del aborto. La cuestión es que como parte de esa argumentación, ustedes verán ahí un recorte del texto, se apela a la existencia de un presunto instinto maternal en las mujeres. Esto dio lugar a polémicas, a notas como esta otra en la revista Noticias. No voy a decir más del caso. ¿Por qué muestro esto? ¿Para ilustrar qué? Mi pregunta sería, ¿alguien que aprendió genética con moscas de la fruta y con guisantes de Mendel, está en condiciones de pensar críticamente? O sea, con rigor, apelando a teorías, apelando a evidencias, teniendo en cuenta los valores y los intereses políticos e ideológicos que están atravesando la discusión, ¿puede pensar de este modo en relación con un tema tan complejo como los instintos en el ser humano? Bueno, espero que el ejemplo sea claro y mi respuesta es que no lo creo. No creo que alguien que
solo pensó la genética con moscas y con guisantes, esté en condiciones de abordar un tema como este. Paso al segundo tema, al segundo pilar, lo que llamé perspectiva metacientífica sofisticada, general y específica. Acá adopto, esto metacientífico se refiere a todas las ciencias que estudian la ciencia, ¿sí? La epistemología, la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la psicología de la ciencia, sociología de la ciencia, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que digo es que para ejercer el pensamiento crítico, para que la enseñanza de la genética ayude al pensamiento crítico, no solo hay que enseñar bien los modelos y teorías de la genética, sino que también hay que enseñar bien qué es la genética, en tanto ciencia, ¿sí? Para responder esto, hay infinidad de escuelas de pensamiento, ¿sí? Habrán oído hablar del, qué sé yo, del positivismo, del constructivismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a contar es una parte de una decisión de adoptar cierta perspectiva sobre este tema. Ahí entre paréntesis dice semanticista o modelo teórica. Ese es el nombre técnico de la escuela epistemológica que adopto para responder este tipo de cuestiones. Y hago un punteo de ideas clave que recuperaré más adelante. De acuerdo con esta perspectiva, lo principal en las teorías científicas son los modelos, entendido como abstracciones del mundo, ¿sí? Como simuladores abstractos de ciertos aspectos del mundo que tenemos en nuestras cabezas. Desde esta perspectiva, esos modelos tienen una relación analógica con el sistema real estudiado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro modelo de los genes se parece más o menos en ciertos aspectos a la cosa real que está ahí en nuestros cuerpos, que llamamos genes. Todo modelo capta solo algunos aspectos de ese fenómeno estudiado, nunca la totalidad. Por otro lado, entendemos a la ciencia como una empresa humana que busca comprender el mundo para intervenir en el mundo. Esto nos distancia de posturas según las cuales el motor de la ciencia es la mera curiosidad intelectual y cosas por el estilo. La ciencia es parte de un proyecto cultural que busca meter mano en el mundo, controlarlo, dominarlo y manipularlo. Esto es importante porque esto implica que la ciencia entonces nunca está ajena a los valores no epistémicos. Dice ahí, se refiere a valores que no tienen que ver con la calidad del conocimiento en sí, ¿no? Valores tales como los religiosos, ideológicos, relacionados con el género, etc. Si la ciencia busca modificar el mundo, obviamente busca modificarlo para obtener ciertos cambios. Y esos cambios serán más positivos para algunos que para otros, y quién decide cuáles son esas intervenciones deseables, etcétera, etcétera. No cuesta entender desde este punto de vista que la empresa científica está atravesada por valores que van mucho más allá de la mera curiosidad intelectual. Dicho esto, y habiendo reconocido que hay factores de todo tipo por la cuestión valorativa y por la cuestión transformativa del mundo, de la ciencia, hay factores de todo tipo que influyen en la actividad científica, esto no implica negar que la ciencia es un modo de conocer el mundo particularmente potente, ¿sí? Básicamente, podría decir que la ciencia dispone de modos confiables para evaluar la adecuación de los modelos con el sistema real estudiado. En esa evaluación de la adecuación de los modelos, las evidencias empíricas son un componente importante, pero no el único. Fíjense que muchas veces se dice el pensamiento crítico tiene que apelar a la ciencia, que es un conocimiento basado en los hechos. Bueno, esto no es tan así. Los hechos, o para decirlo mejor, las evidencias empíricas, resultados de observaciones, de experimentos, etcétera, juegan un rol importante en la construcción de los modelos científicos, pero no es el único factor que juega un rol. Para decirlo de otro modo, las evidencias no dictan directamente el conocimiento científico. Tan importante como las evidencias son las argumentaciones, o sea, la capacidad de conectar esos datos puros y duros con otras ideas. Esto incluye la capacidad de mostrar su poder explicativo, incluye también capacidades retóricas, la capacidad para convencer a otros de que esos datos dicen lo que nosotros interpretamos que dicen, etcétera, etcétera. Bien, son algunas ideas claves, como decía, y el último punto dice realismo moderado, es un punto para mí muy importante, se refiere a que, dado lo que acabo de decir, reconocemos que los modelos científicos captan aspectos importantes de la realidad, ¿sí? De hecho, si uno piensa en la genética, bueno, la habilidad que la biotecnología actual muestra para manipular los seres vivos sería difícil de explicar
si los modelos de la genética y de la biología molecular y celular no estuvieran captando aspectos importantes de la realidad, ¿no? Sería un milagro que pudiéramos, por ejemplo, producir una vaca que produce en su leche hormona de crecimiento humana, si nuestras ideas acerca de cómo funciona la genética no tuvieran nada que ver con la realidad. Entonces, claro que los modelos científicos captan importantes aspectos de la realidad, pero otros no los captan. Y todo modelo solo ilumina ciertos aspectos y deja en la oscuridad otros aspectos del fenómeno estudiado. Entonces, adopta una postura realista, hay un mundo ahí material que es independiente de nuestras ocurrencias, pero adoptó un realismo moderado en el sentido de que, bueno, los modelos científicos nos ofrecen una aproximación siempre parcial y siempre perspectiva a esos fenómenos. Acá hay dos imágenes que me permiten ilustrar un poco estas ideas. Por supuesto, estas ideas no son mías. Me nutro de autores como Ronald Gill, por ejemplo, que es uno de los principales filósofos de esta línea de investigación, y de colegas de la didáctica que han hecho muchos trabajos de gran calidad para acercar estas ideas al mundo de la didáctica. Por ejemplo, el doctor Aduris Bravo, Jeffrey Nariza y otros colegas. ¿Por qué pongo la foto de un mapa? Porque para entender cómo se comprenden las teorías científicas de esta perspectiva, podemos pensar que los modelos que conforman las teorías son como mapas. Esto nos permite pensar con bastante potencia la relación entre el modelo y la realidad, ¿no? ¿Qué relación hay entre ese mapa de América del Sur y la cosa América del Sur? Bueno, es una relación analógica, o sea, el mapa se parece en ciertos aspectos al territorio representado, no en otros. Ningún mapa puede captar todos los aspectos del territorio representado. De hecho, no sería muy útil si captara todos los aspectos, porque el único mapa que podría captar todos los aspectos sería una copia fiel del territorio, y eso no serviría para nada, ¿no? Entonces, pensar a los modelos como mapas nos ayuda a entender que son útiles, sirven, tienen algo que ver con la realidad, pero no son copias fieles de la realidad. La imagen de la derecha muestra la famosa alegoría de los ciegos que palpan a un elefante por distintas partes y según qué parte del elefante están tocando, extraen conclusiones bien distintas acerca de qué es el elefante, ¿no? Del mismo modo que los personajes de esta alegoría, los modelos científicos captan un costado del fenómeno, ¿sí? Entonces, cuando se evalúa la adecuación de un modelo científico, no se lo evalúa solo en términos de si se corresponde o no con la realidad, sino en términos también de si el aspecto de la realidad que está revelando es interesante, es útil a nuestros fines. Bien, todo esto que acabo de decir tiene que ver con lo que llamé análisis metacientíficos generales, porque todo lo que acabo de decir se aplica a todas las ciencias por igual. Pero luego hay otros análisis de esta misma naturaleza en relación con contenidos específicos, y ahora voy a la genética. La pregunta de qué son los genes y qué hacen me parece que es central, que es una pregunta que queda olvidada muchas veces, aunque parece paradójico, porque genética trata de los genes, se supone. Sin embargo, pienso, por ejemplo, en la enseñanza de la genética en la secundaria, que suele estar muy centrada en la genética mendeliana y demás, y yo no sé si tiene éxito esa enseñanza a la hora de lograr que los estudiantes puedan responder bien a esta pregunta. Y esta pregunta, por supuesto, se puede responder desde los libros de genética puros y duros, pero quiero mostrar ahora que hay análisis metacientíficos específicos que nos serían de gran ayuda para responder a esta pregunta con más profundidad. Acá hay un chiste que siempre uso, que por ahí conocen, de Daniel Paz. Los dejo ahí para que lo miren. Que es muy bueno y que funciona porque capta un aspecto del imaginario popular en relación con los genes, ¿no? La idea de qué son los genes, que está implícita en este chiste, es que los genes son la clave de la vida, son lo que importa. Todo lo demás es accesorio, ¿no? La clave está en los genes. Es interesante pensar en este chiste y en las representaciones que encarna, porque cuando pensamos en cómo enseñar, siempre tenemos que tener muy en claro el telón de fondo de las representaciones que tienen los estudiantes. Y los estudiantes, como parte del público general, seguramente participan de esta idea según la cual los genes son la clave de la vida. Bueno, contra eso,
La filósofa Evelyn Fox Keller, en este libro, El siglo del gen, por ejemplo, nos hace un análisis histórico-filosófico del concepto de gen y muestra cómo tempranamente en la historia de la genética los investigadores empezaron a hablar de los genes mucho antes de que incluso de que se conociera la naturaleza molecular de los genes, ¿no? Estoy hablando de Morgan y demás, o sea, pioneros que no tenían mucha idea de la naturaleza física del gen. Fox Keller muestra cómo se empezó a hablar tempranamente en la historia de la genética de los genes, como si los genes fueran entidades activas que hacen cosas. Los genes nos regulan, nos hacen ser como son, nos hacen ser rubios, morochos, altos, bajos, etcétera, etcétera. A eso lo llama Fox Keller el discurso de acción de los genes. Y ella muestra cómo ese discurso le permitió avanzar a la genética, cómo los genetistas usaron ese discurso para promover su campo de investigación, etcétera, etcétera. Pero también muestra Fox Keller cómo los avances en la genética se fueron distanciando de esa idea de gen. Los genes, entendidos como fragmentos de ADN, son moléculas bastante inertes desde el punto de vista químico. Tal vez la mejor respuesta a la pregunta ¿qué hacen los genes? Sea nada, o en todo caso dejarse leer por la maquinaria celular. Toda la investigación de las últimas décadas ha enfatizado la importancia de la regulación de los genes a cargo de otras entidades que no son los propios genes, ¿no? Toda la cuestión de la regulación epigenética y demás, que podemos simbolizar con esta idea del interruptor genético, ¿no? Todos los factores que prenden y apagan genes. Dice Keller que la investigación de las últimas décadas cada vez le ha revelado en mayor medida la importancia de estos factores regulatorios. Sin embargo, dice ella, si uno escucha cómo se sigue hablando de los genes, se sigue hablando como si los genes fueran entidades activas que nos regulan y nos construyen y nos definen. Bueno, este es un análisis metacientífico, no es un análisis de genética, sino de lo que podríamos llamar filosofía de la genética o algo por el estilo, ¿sí? Creo que este tipo de análisis son necesarios. O sea, no solo tenemos que ayudar a los estudiantes a entender qué dicen los modelos de la genética acerca de los genes, sino que también tenemos que ayudarlos a ver esto, ¿no? El rol social, cultural del discurso sobre los genes, por qué los genetistas mismos hablan así, siendo que eso es bastante contradictorio con los propios modelos que ellos o ellas desarrollan, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con la cuestión metacientífica y paso al tercer punto. Perspectiva teórica plural y perspectiva no excepcionalista del humano. ¿A qué me refiero con no excepcionalista? La perspectiva evolutiva que adopto implica que hay una continuidad entre nosotros los humanos y los no humanos, ¿sí? Tenemos un montón de teorías y de modelos que han mostrado su enorme poder explicativo a la hora de responder preguntas tales como ¿por qué los animales se comportan como se comportan? ¿A qué se deben las diferencias de comportamiento y cognitivas y mentales y de personalidad entre un animal y otro, etcétera, etcétera? Hay una tradición bastante instalada y persistente, sobre todo en el mundo de las ciencias sociales, que tiende a negar la pertinencia de estos modelos para el caso humano. Bueno, yo creo que eso está absolutamente no justificado, ¿sí? Por supuesto que el humano tiene ciertas particularidades, en tanto ser cultural, aparecen ahí simbólico, etcétera, aparecen otros elementos causales que vamos a tener que tener en cuenta. Bueno, una cosa es tener en cuenta otros elementos causales y otra cosa es negar la relevancia de los factores causales biológicos. Entonces, cuando me refiero a perspectiva no excepcionalista, me refiero a que no podemos, dado el estado actual de conocimientos, negar la pertinencia, en este caso, de la genética a la hora de explicar y comprender por qué los humanos somos como somos. Ahora, ni los modelos de la genética, ni ningún otro modelo puede dar cuenta totalmente, esto lo dije en el punto anterior, de ningún fenómeno complejo como podría ser los ciertos patrones de conductas violentas en humanos. Esto impone la necesidad de un enfoque teórico plural, ¿sí? Si queremos entender los fenómenos humanos relevantes que nos preocupan y excluimos a las ciencias sociales, y lo pensamos exclusivamente desde la biología, caemos en lo que podríamos llamar el biologicismo, ¿sí? Que es un reduccionismo y un determinismo biológico, que puede ser genético, que puede ser neuro, etcétera, etcétera, pero en definitiva biológico. Eso está mal porque supone que hay uno o unos pocos modelos que pueden agotar la comprensión de un fenómeno, y eso
no es acorde con la perspectiva metacientífica que propuse hace minutos. Ahora, si al revés, excluimos a la genética o a la biología general en nuestro intento de comprendernos a nosotros los humanos, caemos en el error contrario, pero equivalente, que podríamos llamar socioculturalismo, ¿sí? La idea de que los humanos somos los que somos y nos comportamos como nos comportamos exclusivamente como consecuencia de factores causales socioculturales, o sea, reduccionismo y determinismo sociocultural. Lo que quiero declarar directamente es que ambos ismos son mala ciencia, o sea, son insostenibles a la luz de la investigación actual, y que ambos tienen potenciales implicancias ideológicas y políticas complicadas. Esto es importante decirlo porque por cuestiones que yo considero una gran confusión, mientras que el biologicismo tiene una justificada mala fama, porque el biologicismo ha sido utilizado por los nazis, por ejemplo, o por todo tipo de grupos racistas y sexistas en todas las épocas, digo, mientras el biologicismo tiene una justificada mala fama, el socioculturalismo tiene una injustificada buena fama. O sea, se asocia el socioculturalismo con posturas políticas progresistas. Y eso creo que es una gran confusión y un gran error, ¿sí? Volveré sobre este tema hacia el final de la charla. Aunque la mirada metacientífica, que son las teorías, etc., es clave, la comprensión de los modelos puros y duros de la genética no es de ningún modo algo secundario. ¿Por qué? Porque son esos mismos modelos los que, bien comprendidos, niegan el biologicismo. Reitero para que quede claro a qué me refiero cuando digo biologicismo. Cuando alguien dice, por ejemplo, que la brecha laboral que hay entre varones y mujeres se debe a los genes, a las diferencias genéticas entre varones y mujeres, está cayendo en el biologicismo. Está asumiendo que hay un único factor causal que determina ese hecho y ese único factor causal es biológico. ¿Está claro? Entonces, lo que quiero decir es que si uno aprende bien genética, jamás se puede creer una afirmación como esa. ¿Sí? La propia genética desmiente ese tipo de miradas simplistas e ideológicamente sesgadas. Pero como digo, hay una serie de confusiones que hacen que el diálogo entre la mirada biológica y la mirada sociocultural sea difícil. Entre esas confusiones está la siguiente, y tiene que ver con la cuestión de qué implica decir que los genes influyen en tal o cual rasgo. Ahí dice cierto rasgo X, y ahí pongan cualquier cosa, da lo mismo. Desde el color de ojos, lo voy a decir así bien, de un modo bien provocativo, desde el color de ojos hasta algún aspecto de la personalidad, como puede ser la tendencia a cooperar, como puede ser en qué medida el grado de extroversión o introversión, por mencionar algunos parámetros clásicos de personalidad. Bien, lo importante es entender que afirmar que los genes influyen en un rasgo cualquiera no implica que dicho rasgo esté genéticamente determinado, o sea, no excluye la importancia de otros factores causales. No implica que dicho rasgo sea inmodificable, eso no es así, y no implica que dicho rasgo esté moralmente justificado. ¿Qué quiero decir esto? Que si reconociéramos que ciertas variantes génicas influyen, por ejemplo, en el grado de violencia que exhiben ciertos individuos, de ahí no se sigue de ningún modo que entonces esa violencia debe ser tolerada, o más aún debe ser considerada buena por natural. ¿Sí? O sea, esto tiene que quedar muy claro. Sin embargo, la confusión con respecto a esto es lo que hace que muchas personas rechacen lo que la genética tiene para decir sobre los humanos, porque supone que reconocer que los genes influyen implica admitir que nos determinan, falso, que entonces los rasgos influidos son inmodificables, no se puede hacer nada al respecto, eso es falso, y que los rasgos en cuestión deben ser o son correctos o están bien o deben ser tolerados por inmodificables. Falso, todo falso. Sin embargo, esta confusión atraviesa todo el tiempo las discusiones a la hora de explicar por qué los humanos somos como somos. Entonces, lo que quiero decir es que los propios modelos de la genética desmienten estas tergiversaciones y estas simplificaciones. Ahora,
¿Qué modelos de la genética, qué contenidos de genética deberíamos enseñar si queremos aportar a este pensamiento crítico? Eso depende de nuestros objetivos. Si el objetivo es el pensamiento crítico, no podemos quedarnos con la forma de las alas de la mosca de la fruta. No podemos quedarnos con la rugosidad o no rugosidad de los guisantes de Mendel. La cuestión del flujo de la información genética es clave, porque cómo se conecta los genes con los rasgos fenotípicos. Esa es la cuestión clave. Ahí aparecen dificultades. La dificultad de lograr que los estudiantes conecten un nivel microscópico que nadie ve con lo macroscópico. ¿Cómo es que tienen que ver esos genes que no vemos con mi estatura, algún aspecto de carácter o lo que fuere? Comprender el carácter indirecto, tortuoso, entre los genes y los rasgos. En definitiva, comprender la interacción genes-ambiente. Yo me pregunto y les pregunto, ¿en qué medida el modo en que enseñamos genética en las escuelas secundarias y en las universidades apunta los cañones hacia estos temas que yo creo que son los más relevantes? Esto es mi opinión, no tenemos por qué estar de acuerdo. Pero la pregunta sería, ¿en qué medida lo que se enfatiza habitualmente en la enseñanza de la genética ayuda a entender estas cosas? ¿En qué medida las horas resolviendo problemas de genética mendeliana ayudan a comprender esto? Dejo la pregunta planteada. En definitiva, los modelos de la genética bien comprendidos ayudan a derribar de una buena vez la falsa dicotomía biología-cultura. Esa dicotomía es falsa por todos los lados. Toda la evidencia científica al día de hoy la niega. Y sin embargo, muchas discusiones siguen girando en torno de esa dicotomía. Matt Ridley, en su libro, aclaro que no puse citas bibliográficas para no hacer engorrosa la presentación, pero voy mencionando algunos autores y los libros de los cuales saqué algunas citas. Matt Ridley, que es un gran divulgador, en su libro ¿Qué nos hace humanos?, dice: cualquier genetista que diga que ha descubierto una influencia a favor de los genes y que por consiguiente el ambiente no desempeña papel alguno, está diciendo tonterías. Cualquier defensor del entorno que diga que ha descubierto un factor ambiental y que por tanto los genes no tienen ningún papel, está diciendo tonterías igualmente. Este es un buen resumen de lo que la genética bien entendida nos dice acerca de la causación de cualquier rasgo. Si nos preguntamos cómo enseñar, hay una serie de ideas claves de la didáctica que yo podría mencionar: modelización, metacognición la voy a retomar ahora. Pero hay muchas herramientas, analogías, por ejemplo. Fíjense la analogía del genotipo, discutir si el genotipo se parece a un mapa o a una receta. ¿Cómo esto nos ayudaría al objetivo que acabo de plantear? La analogía del genotipo como una receta es muy interesante, pues piensen en preguntas como las siguientes. ¿Qué hace una receta? ¿Qué hace en términos activos? Respuesta: nada. Los genes tampoco hacen nada. Pero sin embargo la receta influye en el producto final, la torta. Sí, ¿cómo influye? Aportando información, al igual que el genotipo. Pero entonces tiene que haber otro que hace la torta, que no es la receta. Efectivamente, lo mismo vale en el genotipo. Tiene que haber otro, enzimas, proteínas, todo el lío citoplasmático, que hacen las cosas usando la información de los genes. Fíjense cómo esta analogía contra el discurso de acción de los genes que menciona Fox-Keller, esta analogía nos ayuda a comprender el carácter inerte de los genes en sí y por lo tanto la importancia de los otros factores. Y eso es importante porque son esos otros factores los que son sensibles al ambiente. Y ahí empezamos a pensar en la interacción genes-ambiente. Uno podría plantear a los estudiantes algunos hechos aparentemente paradójicos. Por ejemplo, lo digo con un ejemplo inventado para que quede claro lo que dice ahí. Un determinado alelo, una variante de un gen, puede hacer que unas plantas sean más altas. Las plantas que tienen ese alelo son más altas. Pero en otras condiciones ambientales, el mismo alelo podría hacer que fueran más bajas. Fíjense qué hecho sencillo y que, sin embargo, da por tierra con la tentación de hablar del gen de la gran estatura. ¿Sí? Me pregunto, ¿nos detenemos a discutir casos como estos con nuestros estudiantes que dejan en claro que los genes influyen pero no determinan? Otro hecho aparentemente paradójico: en cualquier población de organismos, si yo miro la variabilidad en cualquier rasgo, cuanto más homogéneo sea el ambiente, entonces mayor importancia relativa cobran las diferencias genéticas.
Esto parece raro, ¿no? Cuanto más igualitario es el ambiente, en mayor medida las diferencias se deben a diferencias genéticas. Bueno, estos hechos que parecen paradójicos pueden funcionar como buenos disparadores para empezar a pensar estas cuestiones. Y voy a un ejemplo directo en relación con esto que yo llamo lo humano, las cuestiones que tienen que ver con nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestra sociedad. La depresión, ¿sí? Un problema de salud mental grave en nuestras sociedades actuales. Empiezo citando a algunos autores de las ciencias sociales que yo entiendo que caen en el extremo socioculturalista. Mark Fisher, en su libro Realismo Capitalista, dice: en la medida en que estas tasas, se refiere a las tasas estadísticas de desórdenes mentales, resultan mucho más altas en aquellos países que implementaron lo que se describe como capitalismo egoísta, es decir, neoliberal, James, otro autor, sugiere la hipótesis de que la causa del incremento se debe precisamente a las políticas de ese sistema. Otro autor, cuyo nombre no me animo a pronunciar, en su libro Psicopolítica, dice: el régimen neoliberal introduce la época del agotamiento. Y ahora con el cibertrabajo está claro de qué habla este autor, ¿no? Ahora se explota la psique. De ahí que enfermedades como la depresión y el síndrome de burnout acompañen a esta nueva época. Bien. Vuelvo a Fisher y Realismo Capitalista. Dice: la noción de enfermedad mental como un problema químico o biológico individual posee enormes ventajas para el capitalismo. En primer lugar, es una idea que refuerza el impulso del sistema hacia el sujeto aislado. Si estás enfermo, es por tu química cerebral. En segundo lugar, es una noción que abre un mercado muy lucrativo para que las compañías farmacéuticas internacionales desplieguen sus productos. Podemos curarte con nuestros antidepresivos. Bien, yo acuerdo totalmente con estos análisis. La pregunta es si es correcto concluir de estos análisis que la causa de la depresión es sociocultural, que es a lo que estos autores terminan llegando. Es común encontrar una negación directa de la relevancia de la biología. La respuesta, obviamente en relación con todo lo que vengo diciendo, es que no, ¿sí? La pregunta sería: ¿podemos reconocer la influencia de los genes en la probabilidad de padecer depresión? ¿Sí? ¿Y qué implica esto en relación con la perspectiva que menciona Fisher? La respuesta es que no. La respuesta es que reconocer la influencia de los genes, ¿sí?, no implica adherir a esa mirada biológica que critica Fisher, porque lo que estamos proponiendo es una mirada teórica plural. Fíjense, ¿qué tipo de cosas nos dice la genética sobre la depresión? ¿La genética nos dice que la depresión está en los genes? No. La genética no podría decir eso, porque eso es mala biología. Eso es algo que cualquier estudiante inicial de biología debería comprender que está mal. ¿Qué tipo de cosas sí nos dicen los modelos de la genética sobre la depresión? Lo menciono muy brevemente. Un gen llamado 5-HTT codifica para una proteína transportadora que retira serotonina de la sinapsis. La depresión, en el plano neurobiológico, tiene que ver con, entre otras cosas, con algunos desbalances en la cantidad del neurotransmisor serotonina. Bien. Hay investigaciones que sugieren que una variante particular de ese gen, un alelo de ese gen, codifica una variante de esa proteína que incrementa el riesgo de depresión. Si me quedo acá, aparece la tentación de decir: ah, la depresión es genética. Si tenés ese alelo, tenés depresión. No, no es eso lo que dice la genética. Porque la genética dice que ese efecto se da solo en aquellos sujetos que padecieron trauma infantil. Tal como lo dice Robert Sapolsky en su excelentísimo libro que les recomiendo, que se llama Compórtate, él dice: ¿cuál es el efecto de la variante del 5-HTT sobre el riesgo de sufrir depresión? Respuesta: depende de la exposición al trauma infantil. ¿Cuál es el efecto de estar expuesto a una situación traumática durante la infancia sobre el riesgo de sufrir depresión? Respuesta: depende de la variante del gen 5-HTT. Toda la investigación actual, los resultados de la investigación actual van en esta línea, ¿sí? Entonces, afirmar que la depresión es ambiental, se debe al neoliberalismo, está mal. Afirmar que la depresión está en los genes está igual de mal. El biologicismo y el socioculturalismo son igual de malos, igual de sobresimplificadores, de sesgados, e igual de contradictorios con los actuales modelos de las ciencias biológicas.
Por lo tanto, necesitamos comprender bien los modelos científicos, que en este caso nos dirían, por ejemplo, nos hablarían sobre la importancia de los procesos regulatorios, y necesitamos también una mirada metacientífica para entender que más allá, diga lo que diga un modelo de la genética, jamás la genética puede explicar en su totalidad la depresión, ni ninguna otra cosa. Como tampoco puede explicar en su totalidad la depresión ningún modelo de las ciencias sociales. Las noticias nos dan todo el tiempo ejemplos y casos que nos podrían servir de puntapié para analizar estas cuestiones, ¿sí? Fíjense estas noticias. En busca del gen malvado. La ciencia lleva años buscando el gen malvado, que explique el porqué de estas conductas. Lo que Keller llama el discurso de acción de los genes. La idea de que tenemos ahí unos genes que hacen cosas que, por ejemplo, nos hacen, en este caso, ser criminales. ¿La infidelidad culpa de un gen? Bien. El gen de Matusalén. Beben, fuman y superan los 90 años. Bien. El gen que podría solucionar todas las enfermedades, como verán. Y por supuesto, en épocas de pandemia, desde ya empiezan a aparecer los genes que tienen que ver con el COVID. Si uno analiza estas noticias, las hay desde buenas, que son rarísimas, hasta horribles, y en el medio todo un degradé. Lo habitual es que sean muy malas, porque hablan del gen D, como si el gen determinara cierto rasgo complejo. Y por supuesto, en general este discurso biologicista tiene cierto sesgo ideológico. En general tiene un sesgo conservador, ¿no? El gen de la infidelidad, claramente, dicho así, viene bien para justificar, porque por supuesto hay diferencias sexogenéricas con respecto a eso, entonces podría venir bien para justificar los mayores niveles de promiscuidad sexual en varones que en mujeres y cosas por el estilo. Bueno, dado este sesgo y este uso ideológico de estas tergiversaciones de la biología, es que surge comprensiblemente la reacción, la tendencia a negar que la biología y la genética influyan en estas cuestiones, pero eso es un error. Los genes influyen en todos los rasgos, incluso en los rasgos de comportamiento y personalidad. Pero si uno entiende genética, entiende que esa influencia no implica determinación, no implica excluir la importancia de otros factores causales y no implica una justificación moral de esas conductas o rasgos de personalidad. Finalmente, el último punto, el cuarto, la necesidad de tener un alto grado de conocimiento y control consciente acerca de nuestro propio pensamiento, es decir, la metacognición. Hay un montón de investigación que muestra que nuestras mentes, estoy hablando de los humanos en general, no me creo excluido de ningún modo, nadie lo está. Nuestras mentes están condicionadas por ciertos sesgos cognitivos, o sea, ciertos modos de pensar que se dan de un modo automático, ¿sí? Por ejemplo, hay autores que hablan del modelo de la mente dual. Dicen que tenemos como dos sistemas mentales. Uno, que un autor famoso que les recomiendo leer, que es Kahneman, premio Nobel de Economía, además. El sistema 1 está formado por patrones de pensamiento rápidos, automáticos, fáciles, no conscientes, no regulados. Nos permiten tomar decisiones rápidamente en situaciones cotidianas. Lo que Kahneman llama sistema 2 es un sistema más lento, más esforzado, más regulado, más consciente, ¿sí? Este sistema 1 está formado por una colección de sesgos, a veces se le llama heurísticos también a los sesgos cognitivos. Una colección de sesgos, algunos que son bastante innatos y otros que son automatismos mentales que hemos adquirido a partir de la socialización en nuestra cultura, ¿no? La cuestión es que todos los humanos tenemos estos sesgos. Y si no hacemos un esfuerzo para detenernos a pensar en un asunto, estos sesgos nos dictan lo que pensamos y lo que decidimos y lo que creemos, ¿sí? Básicamente, la hipótesis que estoy planteando es que no es posible ejercer algo parecido al pensamiento crítico si yo no soy consciente que tengo esos sesgos. Porque si no soy consciente que tengo esos sesgos, ni siquiera puedo intentar hacer un esfuerzo por regularlos, ¿sí? Y eso es la metacognición. El conocimiento y la capacidad para regular esos procesos mentales. Ahí dice entre preguntas un sistema 3, porque hay algunos autores que dicen que tenemos el sistema 1, el sistema 2 y el sistema 3, que sería el sistema de control metacognitivo. Ejemplo. En esta discusión de si los genes influyen o no en la personalidad, que insisto, desde el punto de vista de la biología pura y dura es una discusión saldada, no hay dudas de que los genes influyen en la personalidad.
Sin embargo, la discusión se suele polarizar. En un extremo, los biologicistas que dicen los genes determinan la personalidad. En otro extremo, los socioculturalistas que niegan que haya influencia alguna. Podría suceder, en relación con esta cuestión de los sesgos, que alguien fuera muy refractario a reconocer que los genes influyen en estos rasgos, por ejemplo, porque, y uso esto para ilustrar algunos de estos sesgos que revela la investigación en psicología cognitiva. Por ejemplo, porque la persona ya tiene la idea de que la personalidad se debe exclusivamente a factores ambientales y por lo tanto filtra solamente aquella información que refuerza esa idea previa. Esto se lo llama sesgo de confirmación. Hay montones de evidencias que muestran que nuestras mentes funcionan así. Por ejemplo, porque esa persona pertenece a un grupo social en el cual es dogma afirmar que la personalidad se debe exclusivamente a factores socioculturales. Y los humanos tenemos una fuerte tendencia a amoldarnos, a acomodarnos, a adecuarnos a las creencias y dictados de nuestro grupo social de pertenencia. Y además tenemos una fuerte tendencia a tener eso moralmente. Tenemos una fuerte tendencia a dividir al mundo en nosotros y ellos, los otros. ¿Sí? Entonces, el solo hecho de pertenecer a una tribu, por ejemplo, cierto sector académico, cierto sector ideológico, puede determinar que yo sea totalmente refractario a cierta idea. Un tercer ejemplo. Por ahí yo comprendo correctamente que hay factores socioculturales, experienciales, ambientales que influyen en la personalidad, pero otro sesgo cognitivo, que es la tendencia a pensar en causas únicas, me lleva a decir, bueno, si esos factores ambientales influyen en la personalidad, entonces los demás factores deben ser irrelevantes. Bueno, supongo que estaremos de acuerdo en que pensar de este modo se aleja bastante de lo que entendemos por pensamiento crítico bajo cualquier definición de pensamiento crítico. Y no podemos evitar estos sesgos cognitivos, porque son parte de nuestro equipo mental y de hecho son necesarios para la vida cotidiana. Lo que sí podemos, tal vez, es ejercer cierto control consciente sobre esto. Si yo sé que por haber sido educado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, tiendo a sobrevalorar ciertos factores o a ignorar otros, si yo sé que tengo ese sesgo, tengo una probabilidad mayor de poder decir, de suspender mi juicio y decir, bueno, a ver, momento, yo sé que tiendo a eso. Entonces voy a hacer un esfuerzo mayor por escuchar los argumentos del otro lado. Entonces, en la enseñanza tenemos que ayudar a un desarrollo metacognitivo en relación con las formas de pensar que nos dificultan aprender los modelos. A eso llama obstáculos epistemológicos. Pero también tenemos que ayudar a un desarrollo metacognitivo en relación con los sesgos cognitivos en general, que me van a dificultar usar bien esos modelos aunque los haya aprendido. ¿Sí? Si yo aprendí bien los modelos de la genética, pero no soy consciente de los sesgos cognitivos que mencionaba hace un rato, entonces no voy a poder usar críticamente los modelos de la genética. Si yo no soy consciente de esos sesgos, podría comprender los modelos de la genética, pero entenderlos de un modo tal que me convierta en un biologicista, en un determinista genético. Son riesgos que están siempre, y la idea es apostar a una mayor capacidad de regulación metacognitiva. Muestro otro chiste de Daniel Paz, espero que no esté viendo esto, seguro que no lo está viendo, si no me va a cobrar derechos porque ya es el segundo que le robo. ¿Sí? Este chiste es muy bueno y muestra esto que les decía recién, y nos pasa a todos esto, Escuchamos lo que queremos escuchar y no escuchamos lo demás. Ser conscientes de que tendemos a pensar así nos puede ayudar a pensar mejor. El pensamiento crítico, en definitiva, es eso, es un modo de entender qué es pensar bien. En síntesis, vuelvo a las 4 ideas. Abordaje directo de casos relevantes. Tenemos que discutir con los estudiantes los temas complicados. No podemos quedarnos con moscas y guisantes. Perspectiva metacientífica sofisticada. ¿Sí? Tenemos análisis generales sobre qué es la ciencia y análisis particulares sobre la genética, como el caso que mostré de Evelyn Fox-Keller. Son insumos importantes. No solo tengo que comprender el modelo de la genética, tengo que poder pensar qué es la genética en tanto ciencia, para entender que lo que dice la genética no es la verdad revelada, por ejemplo. Tengo que entender que es obligatoria una mirada teórica plural. No puedo comprender fenómenos complejos e interesantes como la conducta humana desde un solo modelo teórico.
Y a la hora de pensar esa pluralidad, no puedo excluir los modelos de la biología, como si los humanos fuéramos ángeles caídos que no tenemos nada que ver con todos esos bichos inferiores que andan por ahí. Eso es insostenible al día de hoy. Finalmente, el desarrollo metacognitivo. Tengo que ser consciente de cómo funciona mi mente. Por decirlo así, tenemos que conocer con qué bueyes aramos cuando tratamos de comprender y de pensar acerca de las realidades que nos preocupan. Y termino con una reflexión, retomando cosas que ya dije. Y me distancio de otras propuestas sobre pensamiento crítico. Muchas veces se entiende el pensamiento crítico de un modo tal que termina llevando hacia una actitud anticientífica, relativista, y que niega la relevancia de la biología. Habrá quedado claro por todo lo que dije que no acuerdo con esa perspectiva. El problema es que esa perspectiva suele asociarse con intenciones políticas progresistas que yo comparto. Yo también estoy en contra del racismo, del sexismo. También estoy en contra de la utilización de la biología para avalar esas ideologías. En lo que no acuerdo es en que el modo de hacer eso implique negar la pertinencia de la biología. Eso es tan contradictorio con el actual estado de conocimientos que un supuesto pensamiento crítico que niegue por principio la pertinencia de la biología, en realidad no es más que otra forma de ideología y de adoctrinamiento. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y además, si adoptamos esta idea de que es progresista atribuir todo lo humano a lo sociocultural y de que es reaccionario o conservador reconocer la importancia de la biología, si adoptamos esta perspectiva, me parece que esto es malo por varias razones, entre ellas esta. Tenemos infinidad de problemas sociales graves. Nuestra posibilidad de mejorar nuestras vidas depende fuertemente de nuestra comprensión de, y ahí tomo una expresión que es el título de un libro de Noam Chomsky, con quien voy a cerrar la charla, depende de nuestra comprensión, digo, de qué clase de criatura somos. Pretender hacernos una idea rigurosa, fundamentada y compleja de qué clase de criatura somos, excluyendo la mirada biológica, me parece un sinsentido absoluto, por lo que dije antes, ¿no? Modelos que son reveladores para todos los demás animales resulta que no tienen nada para decir sobre nosotros. Eso es volver a la cosmovisión predarwiniana. No estoy dispuesto a hacer eso. Y por otro lado, si hacemos eso, el problema que tenemos es que los sectores poderosos, los sectores reaccionarios y conservadores que impulsan los discursos sexistas, racistas, etc., tienen bien en claro que las ciencias en general y la biología en particular son extremadamente poderosas. Ellos no van a renunciar a las ciencias naturales. Si nosotros renunciamos a las ciencias naturales por un progresismo mal entendido, dejamos una de las herramientas más potentes que la humanidad ha creado, que es el conocimiento científico, en manos de esos otros sectores. Entonces creo que tenemos que ayudar a que nuestras estudiantes, se apropien críticamente de las ciencias, incluida la genética. Y esa apropiación crítica es compleja. Implica huir de todas las simplificaciones, de las simplificaciones del biologicismo, de las simplificaciones del socioculturalismo. Implica un montón de cosas, entre ellas los 4 puntos que les fui comentando. Termino en relación con esto último con una cita de un libro de Noam Chomsky. Ahí hay una foto actual, está viejito, pero más lúcido que nunca, 90 y pico de años, lingüista y activista político famoso, que dice que los intelectuales de izquierda a menudo intentan despojar a los trabajadores de estas herramientas de emancipación. Se refiere al conocimiento científico, informándonos de que el proyecto de la ilustración ha muerto, que debemos abandonar las ilusiones de la ciencia y la racionalidad. Mensaje que alegrará los corazones de los poderosos, encantados de monopolizar estos instrumentos para su propio uso. Es una denuncia fantástica de un progresismo mal entendido que cae en la posverdad, en el relativismo, en el todo vale, y que yo creo que Chomsky tiene toda la razón del mundo. Ese progresismo le encanta a los conservadores. Así que creo que la genética tiene enormes aportes para hacer al pensamiento crítico, justamente porque es pertinente para comprender los temas cruciales que nos preocupan. Y por supuesto, creo que es la enseñanza
particular la enseñanza pública, que llega a todos, a todas, la que está en mejor posición para ayudar a los ciudadanos a formarse en este pensamiento crítico. No creo que Internet pueda reemplazar a la escuela y a la universidad en ese sentido. Creo que los únicos espacios en los cuales se puede forzar un clima intelectual artificial y orientado a este objetivo son las aulas. Pero eso creo que es un potencial que tenemos que realizar. Bueno, todo esto que les conté es un intento de hacer un aporte seguramente insuficiente, modesto y parcial a ese objetivo. Así que con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Leo. Muy interesante tus aportes para seguirlos procesando y trabajando. Está Verónica organizando un poco el tema de las preguntas, pero bueno, quería agradecer la participación porque hemos visto que hay más de 200 participantes por YouTube en vivo, pudiendo aprovechar esta conferencia. De todas partes, me comentan que hay de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Bolivia y del país, bueno, en toda su extensión, desde Misiones a Tierra del Fuego. Sí, pasando aprovecho para saludar amigos y colegas de varios países, como decís vos, que esa es lo maravilloso de este medio. Por ejemplo, el amigo Silvio Daza de Colombia, sé que está ahí, y seguramente varios otros y otras, así que está buenísimo, una alegría que haya tanta gente, gracias. Tal cual. Sí, bueno. Eso, comentarte que llegamos a 250 personas, así que en términos de rating muy bueno, la verdad me alegra muchísimo, porque fue todo un esfuerzo mandar la información a la gente. Se generaron unas discusiones bastante interesantes. Me imagino, era la idea. Mientras vos hablabas. Y nada, bueno, comentarte, sí, hay gente de Bragado, de Tantil, de Tigre, José Cepaz, de Colombia, de Brasil, de Montevideo, de provincia de Buenos Aires, de Costa Rica, de Abra Caribe, de Chaltén, por supuesto, todos los alumnos de ICES de Río Gallegos, de la universidad, de Reconquista, de Buenos Aires, de Santa Rosa, así que te puedo decir que un éxito, la verdad. Qué bueno. Así que haberlo sabido, metíamos algunas publicidades, ¿no? Siempre tarde nosotros. No se hubiera venido bien. No estamos formados los académicos para esto, ¿eh? No, la verdad es que no. Bueno, algunos piden la bibliografía o algunos de los textos que vos planteaste. Por ahí después se podría hacer una diapositiva con la información y la ponemos también en el aula. Y bueno, algunos comentarios que yo fui planteando con algunos sesgos míos, el tema de la ciencia y los valores, aparece el tema de la influencia del ambiente, las cuestiones de lo intrínseco, algunas cuestiones que vos después ya fuiste respondiendo, el tema de la personalidad, eso generó también bastantes discusiones en el chat. Y bueno, y después una pregunta interesante que es cómo abordar los conceptos básicos de genética si no es a partir de problemas simples. Está muy bien la pregunta y la respuesta sería: hay que abordarlos a partir de problemas simples, pero al principio. Si nos quedamos en problemas simples, está muy bien la pregunta y acuerdo totalmente. Yo dije, así, una de las palabras que tiré sin explicar nada, cuando planteé la pregunta de cómo enseñar, una de las palabras claves que introduje fue modelización. La modelización implica la construcción gradual y progresiva de los modelos, desde las versiones más simples hacia las más complejas. Entonces, sin duda hay que empezar con los casos más simples. Bienvenidos los guisantes de Mendel, bienvenidas las moscas de la fruta. Lo que quise decir es que no nos podemos quedar en eso. Eso, simplemente. Bien. Y después otra pregunta. Bueno, hay gente que se querría contactar con vos, en todo caso después dejamos el correo. Creo que puse el correo en la primera diapo, pero sí, si no lo... Buenísimo. Y también... O lo podemos poner... No, decía en el chat, pero no sé cómo funciona eso. Sí, también lo podemos poner, pero si está en la diapositiva... está en la primera diapo, casi seguro. Y bueno, y después también hay muchos pedidos de bibliografía, así que eso
eso también. Y bueno, muchas felicitaciones, grande Leo, después podés mirar todos los elogios y demás a la charla. Y los otros comentarios también. Sí, No, podemos igual... No, es todo brillante, no podés quejarte. Yo estoy a 2 computadoras, hablando con vos en una y leyendo el chat en la otra Pero bueno, no, más que nada son todos elogios y cuestiones de pedido de bibliografía. Igual podemos incorporar la bibliografía, tanto la bibliografía como, digamos, tu mail o tu contacto en los comentarios. Después esto va a quedar grabado Está bien, en YouTube, en el canal, así que ahí podemos seguir incorporando. De hecho, vamos a invitar a quienes les interese continuar participando en el proyecto de extensión que estamos desarrollando entre el Salesiano y la UMPA, para poder vincularnos con ellos, digamos, porque, bueno, gracias a Dios lo planteamos en YouTube en vivo y no en Zoom, porque Zoom teníamos la limitante de 100 participantes que hemos superado, con lo cual tiene esta potencialidad, esta ventaja. La dificultad que es que, bueno, es un poco más muerto desde el vivo, pero nos permite en el comentario seguir tomando contacto, ¿no? Porque esto va a quedar grabado en el canal de YouTube. Con el mismo link van a poder acceder. Yo particularmente agradezco al equipo del proyecto de extensión de la Unidad Académica Río Gallegos, a la Secretaría de Extensión y a la Dirección de Prensa y Difusión, que por todo su trabajo y apoyo hemos podido ampliar la difusión y extender para que a todos les llegara la existencia de este evento. Obviamente, gracias Leo. Del ICES, que también a través del equipo de capacitación del ICES también mandó la información ahí. Y bueno, aclara porque hizo todo el efecto community manager en el tema de para que saliera en Instagram y en todas las redes. Eso también fue un esfuerzo de toda la semana. Así que nada, muchísimas gracias. Qué bueno, buenísimo. Y bueno, disculpas a quienes han tenido, digamos, en todo esto hemos tenido que aprender y hemos tenido dificultades con el link inicial por las pruebas y demás, y algunos han por ahí quedado fuera o demorando en el acceso, pero espero haber podido solucionar el acceso para todos. No sé si había alguna otra pregunta, Verónica, disculpa. No sé si Guillermo, Florencia, Paula, además tienen alguna pregunta, comentario, crítica. ¿Alguna crítica vendría bien? ¿Sí, no? No, crítica no, pero sí, sabes que me pareció re interesante todo lo que estás planteando, esta mirada plural de los fenómenos, de los hechos, que me pongo a pensar también en esta pandemia que estamos viviendo y cómo el Papa Francisco nos dijo, no nos salvamos solos, y acá en la ciencia tampoco nos salvamos solos, tenemos que incluir las miradas de otras ciencias, de otras disciplinas que puedan guiar estas hipótesis de trabajo, estas preguntas que se hace la ciencia, una mirada más amplia, porque evidentemente nos beneficiamos pensando con el otro, y eso está bueno no solo para la ciencia, sino también para nuestros estudiantes que se están formando como profesores, de tener una mirada amplia, articulando con otros colegas, con otras ciencias, con otros pensamientos, que a veces puede haber hasta roces y discusiones, pero esas discusiones también, esas tensiones pueden llevar a un nuevo conocimiento, a un nuevo aprendizaje. Así que en ese punto me encantó. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, de hecho, fíjate con respecto a esto que decía de la metacognición, digo, esta tendencia a adoptar una mirada única nos pasa a todos, insisto, nos pasa, no es una patología, nos pasa a todos, no es que le pasa a los tontos, no, nos pasa a todos. La metacognición nos ayuda a estar alerta con eso. Fíjate el ejemplo que dabas vos de la pandemia, uno ve en las redes las discusiones y uno encuentra gente que dice, bueno, esto nos pasa por el virus, es el virus, ¿no? Una entidad maligna así que llegó y nos hizo todo esto. Y aparece por ahí un ecologista que dice, no, en realidad es porque talamos los bosques. Y aparece alguien con una perspectiva sociocultural y dice, en realidad es por el capitalismo, porque la gente vive sin nada, etcétera, etcétera. Parece que nos cuesta pensar que tal vez sea todo eso.
y más todavía, ¿no? Sí. O no, habrá que ver cosa por cosa, ¿no? Qué evidencias, qué argumentos, pero lo que seguro podemos afirmar es que esta pandemia no tiene una causa. Talar bosques sin virus no produce pandemias. Pandemias sin hacinamiento humano, virus sin hacinamiento humano no produce pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el desafío es ese, ¿no? Entender que el mundo es complicado y que entonces no hay ninguna mirada única que nos vaya a permitir lidiar con estas realidades complejas. Sí, muchas gracias. A vos. Bueno, muchas gracias, Leo. Como parte de los avisos, Mari Raceto, que es de la Asociación de Profesores de Biología, nos comenta que, bueno, salió justo tu artículo en la última revista de enseñanza de la biología, así que eso también pueden acceder en la página de Advía. Después les cobraremos la publicidad. Exacto, sí, ese artículo está muy en línea con lo que dije hoy, que son cosas que venimos pensando en el grupo en los últimos tiempos, en construcción, como dije, pero sí, ese artículo es es lo más parecido a una versión escrita de esto, así que eso lo pondremos en la lista de bibliografía que haremos después, que mencionaba Pedro. Perfecto. No sé si hay algo más que agregar. No, agradecimientos y bueno, las preguntas que sobreponerlo en el chat, la bibliografía y demás, que ya las hemos comentado. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Leo. Bueno, esperamos volver a vernos. Realmente les agradezco. Les agradezco aprecio otra tu vez generosidad. No, por favor, les agradezco otra vez la invitación. Un gusto verlas y espero que la próxima sea al estilo humano, digamos. Igual no está de más volver sobre estos esquemas que nos facilitan tanto, ¿no? Totalmente, además de no hay que perderlos. Además de estos. Exacto. Sí. Bueno, sí, así que muchas gracias a todas y todos que han participado esta mañana. Bueno, gracias, que estén bien. Igual.